Volvemos a Ciudad Abierta, un espacio en el que todas las voces tienen voz. ¿Qué es la interculturalidad? Vamos a comenzar nuestros diálogos respondiendo a esta pregunta. Y qué mejor que contar con Ana Laura Fuentes, quien colabora en el área de educación no formal de la Dirección de Educación Informal y Vinculación de la Secretaría de Educación Pública en el diseño y la planeación de estrategias para el fomento del enfoque intercultural y las competencias para el diálogo intercultural en ámbitos diversos, como el trabajo comunitario, el servicio público y la animación sociocultural. Asimismo, a lo largo de su carrera se ha desarrollado en diversos ámbitos relacionados con la interculturalidad. Ella ya se encuentra aquí para platicar con Jacqueline Loas Tapia. Adelante. Muchas gracias Julia por la presentación. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues muchas gracias por aceptarnos venir el día de hoy aquí al programa. A ver, yo sé que tú eres una experta. ¿Qué es la interculturalidad? Bueno, para abordarla en términos muy concretos, muy prácticos, podemos decir que se trata de un proyecto social, político, ético, cuyas bases teóricas intentan hacer sentido en la vida diaria. Es una manera de mirar cómo la diversidad que siempre ha existido, la diversidad social y cultural que tenemos presentes en nuestros diferentes espacios, cómo podemos trabajar con ella, cómo podemos gestionarla, cómo podemos convivirla, valorarla. Por ejemplo, esta visión de la interculturalidad se puede aterrizar en competencias para el diálogo, que es una de estas cosas que mencionaba al inicio. Ser capaces de mirar a la diversidad implica ser capaces de aceptar que esto también trae consecuencias, conflicto. También puede implicar roces, la no aceptación de la diferencia. Claro. Entonces, la interculturalidad da un paso atrás para mirar por qué se dan estos roces y estos conflictos. Y entonces miramos que necesitamos ejercitarnos en esta capacidad de la escucha y de la mirada a un otro o a una otra que tiene otra historia y que tiene otro contexto en el cual se formó. Entonces, esta capacidad del diálogo se puede ejercitar, como ya dije, con la escucha, con el análisis crítico también de la propia historia. La interculturalidad pone un foco en que antes de conocer a un otro es necesario conocer de dónde se viene, cuáles son las raíces, cómo se ha configurado el lenguaje. Me gusta esto que dices, ante el conflicto que se mira hoy en día por la discriminación, que tenemos hacer un paso atrás y hacer un análisis de dónde detona esta acción y cómo reconocernos. ¿Quiénes en México nos tenemos que reconocer en la interculturalidad? La respuesta amplia es todas y todos. Hay también que hacer un trabajo en desmitificar que la diversidad está afuera, que la diversidad está en el migrante o en los pueblos indígenas o en los afrodescendientes. Es cierto que ahí hay unas implicaciones distintas por unas historias específicas y unas condiciones muy características de esas comunidades, pero la diversidad está presente en todas y todos, por estos mestizajes, por estos contactos, por estas formas incluso en que vamos configurando el mundo a través de creencias, de valores. No es lo mismo haber crecido en una ciudad que crecer en un ámbito rural, por ejemplo. Claro. No es lo mismo crecer en un sector sociocultural, económico, con una educación muy específica a otro. Entonces, si podemos mirar esas diferencias que se van presentando desde lo sutil, desde esos niveles, podemos mirar que todas y todos tenemos la posibilidad de acercarnos a otra forma de concebir el mundo en nuestros entornos más cercanos, con quien está al lado de nosotros. Esa parte me gusta, pues, porque miro al otro y descubro en la otredad algo que me va a abonar a mi propia construcción de persona y de entorno en donde vivo. ¿Qué descubrimos en relación a las personas indígenas? ¿Qué es lo que tendríamos que estarnos mirando, que tendríamos que estar mirando, en mi caso, que no soy una mujer indígena, qué tendría yo que estar mirando, que estar buscando? ¿Qué descubriría y qué descubriríamos quizá otras personas que tampoco son indígenas como yo? Ahí habría varias cosas. Una por la que podemos empezar
es por estas condiciones en que esas personas con esas historias concretas se encuentran. Por ejemplo, la discriminación, la explotación, la exclusión, no son situaciones que sean intrínsecas a esas otras identidades. Sin embargo, como en la dinámica social se ha asumido que, por ejemplo, ser pobre es sinónimo de ser indígena o de tener poca educación, ¿no? Ser afrodescendiente es sinónimo, y ahí empezamos a explorar también prejuicios y otras construcciones que se van reproduciendo. Si podemos mirar justamente a esa otra identidad, no desde esas categorías que las recubren, no desde esos estereotipos y esos discursos que nos dicen sobre ellas, podemos empezar a ayudar a que en el discurso social, en la comunicación, en la forma en cómo tratamos con esas identidades, vayamos quitando esas categorías y podamos mirar a la persona, con lo que implica ser indígena, con lo que implica ser afrodescendiente, pero contado desde su propia voz, en primera persona. Desde la dirección en donde tú estás, ¿qué es lo que hacen? Nos contaras rápidamente qué es la dirección, qué... Bueno, en la Dirección de Educación No Formal y Vinculación, lo que hacemos es trabajar con servidoras y servidores públicos, trabajar con promotoras y promotores comunitarios, con personas que están implicadas en el trabajo con grupos. Hacemos una especie de formación de formadores en justamente estas capacidades para el diálogo intercultural y en aterrizar la interculturalidad, este concepto que es muy amplio, de pronto muy abstracto, en un enfoque, es decir, una manera de mirar y obrar, que se pueda aterrizar en la comunicación, en las actitudes, en las formas en que tomamos decisiones, en cómo nos organizamos, en cómo abordamos ciertos contenidos cuando estamos en esos procesos de organización, de gestión, de toma. Claro, porque bueno, a mí me gustaría decirles al público que la Dirección de Educación está vinculada a la SEP, o sea, ustedes forman parte de la Secretaría de Educación Pública. Y desde ahí, desde ese ejercicio que tiene que ver con la formación y con la educación de las personas y cómo ustedes trabajan con promotores, con promotoras, combinando un poco, ¿dónde están los retos entonces de la interculturalidad? Bueno, está primero en hacer este ejercicio práctico de bajar a términos llanos, de bajar toda esta teoría y todas estas implicaciones. Está también en poder mirar una parte de la emocionalidad que está presente en la comunicación y que tiene que ver con el conflicto. Cuando me dices bajar estas teorías, ¿qué es eso? Hacerlo vivencial. Nosotros trabajamos mucho con el enfoque vivencial de educaciones alternativas, que implica no solo vamos a hablar de lo que debería ser la interculturalidad o imaginarnos cómo podría ser una sociedad intercultural. Vamos a trabajar con lo que ya está, que son estas condiciones de exclusión, de intolerancia o de no entendimiento. Es una manera como de encarar la falta de interculturalidad en el espacio educativo. Sí, es una manera de evidenciar que nuestras relaciones son multiculturales o hay presencia de diversidad, pero no necesariamente por eso ya hay interculturalidad, ¿no? Es una manera de evidenciar que sí existe la diversidad, que hay una posibilidad de transitar hacia un esquema de relaciones diferentes, que reconozcan, que dialoguen. Pero hay que trabajar, como es de esto que mencionaba, desde un paso atrás, ¿no? De reconocer el conflicto, de reconocer que si una idea no es compatible con otra, no implica que el resultado al que tengamos que llegar sea que estén de acuerdo, sino de aceptar que no están de acuerdo y poder construir con eso una tercera alternativa, por ejemplo. Claro, no se trata de un ganar-ganar, sino se trata de un construir-construir. Exactamente. Sí, aquí no es una cuestión justamente de cuál idea es más valiosa que otra o qué esquema es mejor que otro. Es como poner en relación todo esto y construir una alternativa en la que las dos cosas o puedan convivir o puedan negociar. A veces también, y sobre todo en cuestión ya cuando nos metemos a derechos, por ejemplo, claro, hay que negociar, hay que ver por qué en ciertas comunidades hay prácticas que se hacen, que se realizan, qué es lo que lo sustenta. Antes de, por ejemplo, juzgarlas o decir que ya están violando derechos, vamos a hacer preguntas hacia atrás.
vamos a ver si podemos, haciendo esas preguntas hacia atrás, construir alternativas que no necesariamente juzguen inmediatamente algo de válido o de malo, ¿no? O de bueno o de puro. Sí, a mí me parece que nos resulta a veces a las personas muy fácil construir estos prejuicios, no solamente de las personas, sino de las sociedades, sino de las culturas indígenas de nuestro país. ¿Algún mensaje que tú le darías ahorita hacia alguien que nos está viendo? Primer paso para construir la interculturalidad. El primer paso para construir la interculturalidad es aceptar esta posibilidad del conflicto como una forma de construcción, ¿no? de generar cosas nuevas. Y bueno, también me gustaría invitarles a... Justamente la cápsula que pusieron al principio es parte de una serie que se encuentra en YouTube. Perfecto. Y que trata de explicar de una manera más detallada cómo la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe ha hecho ciertas líneas programáticas, ciertos ejes de acción y cómo esto nos ha revelado ciertas reflexiones, ciertos avances en la educación y en la organización comunitaria, en la participación, en la formación docente con jóvenes. Pues muchísimas gracias por haber venido, encantada de la explicación y de los nuevos saberes que tendremos hoy de la interculturalidad. Así que no se vaya, ahorita regresamos.